Che, ¿cómo será esto, no? De la inflación hecha en casa, o por lo menos desde esta mirada. Y dice lo siguiente: el trauma que sigue vivo, la macroeconomía en silencio. Cuando un país alcanza el equilibrio fiscal y detiene la emisión espuria de moneda, se apaga el motor principal de la inflación. El Estado deja de inundar la calle con billetes sin respaldo y la moneda, en teoría, recupera su función de reserva de valor. Sin embargo, el índice de precios no se congela al día siguiente. Es cierto que existen ajustes técnicos que pueden sostener una subida residual, llamado el sinceramiento de tarifas, antes subsidiadas, el arrastre de contratos previos o tan simple como variaciones de los costos internacionales de insumo. Pero hay un factor más y mucho más difícil de medir en una planilla de Excel y más letal para el consumo: la inflación, pero por expectativas subjetivas. El primer punto, el reflejo de la hiperinflación, un ejercicio defensivo. Argentina tiene una memoria traumática, décadas de inestabilidad y episodios de hiperinflación han moldeado una psiquis comercial de supervivencia. El comerciante y, sobre todo, el prestador de servicio aprendieron que el que no aumenta, pierde. Este ejercicio defensivo fue, durante años, una herramienta de protección legítima. El problema surge cuando esa gimnasia se devuelve un tic nervioso, incluso en un marco de equilibrio fiscal donde la base monetaria está bajo control. Muchos actores siguen remarcando por inercia. Es el miedo al fantasma de una crisis que ya no tiene combustible estatal, pero que sigue viva en el imaginario colectivo. El segundo punto es el por las dudas en el mundo de los servicios. A diferencia de un producto industrial con un costo de producción claro, los servicios profesionales, oficios, consultorías, navegan en la subjetividad. Al no tener un precio de referencia físico, el prestador se siente vulnerable ante la falta de conocimientos técnicos para calcular sus propios costos reales, horas de trabajo, amortización, impuesto. Recurre a la sensación térmica. El aumento por las dudas en una inflación artesanal que generamos nosotros mismos. Si aumenta un 10 o 15% extra, no porque los costos hayan subido, sino para cubrirse de una inflación que ese mismo aumenta ayuda a crecer. El tercer punto es la trampa del desempleo autogenerado. Aquí es donde la psicología choca con la pared de la realidad. Es un esquema de equilibrio fiscal. El dinero es escaso y la gente cuida sus ingresos. Cuando el profesional aumenta sus tarifas por encima de lo que el mercado puede convalidar, basándose en sus medios y no en la realidad económica, ocurre el efecto boomerang. El cliente deja de llamar. La agenda se vacía. Lo paradójico
es que ese mismo profesional luego se queja de que el mercado está parado o que la calle no tiene plata. No logra ver que fue su propia política de precios, ese aumento preventivo e injustificado, lo que lo expulsó del sistema. Es un suicidio comercial por falta de lectura del nuevo escenario de estabilidad. Conclusión: la estabilidad es un contrato social. El equilibrio fiscal es el cimiento necesario para la desinflación real. Es una construcción colectiva. Si el Estado deja de emitir, pero nosotros seguimos remarcando por memoria traumática, estamos saboteando nuestra propia prosperidad. La inflación que generamos nosotros mismos es la más difícil de erradicar porque requiere madurez ciudadana. Entender que el precio no es un escudo contra el miedo, sino el valor real de lo que ofrecemos. Para que la economía sane definitivamente, debemos dejar de ser víctimas de nuestros propios reflejos y empezar a fijar precios con la vista en el presente, no en el trauma del pasado. Así, bajo el título La inflación hecha en casa, por Osvaldo del Barba, me dio la posibilidad de transcribirle a ustedes, de simplemente leerlo, de pasar, de dar a conocer estos datos con una mirada distinta, con un análisis del que debemos compartir todos. No soy más que un comunicador de esto que uno encuentra, de los que saben, de cómo llevar adelante estas realidades. La verdad no la tiene nadie, pero ¿y si nos ponemos a pensar, a ver si acaso esto no es parte de esto de pasar un 2026 más tranquilo? O como dicen, de tener que tener otra mirada. Y esto es tener otra mirada, para que después decidamos por nuestra cuenta. Después no le echemos la culpa a nadie, sino de reconocer, muchas cuestiones que por ahí nos damos cuenta que están así.